Aleluya, te bendecimos, Señor, en esta tarde, te adoramos, Dios eterno y santo. Queremos, Señor, seguir a tus pies, así como lo hacía María, Señor, que es otro tipo de adoración, escuchando tus palabras, Señor. La sabiduría que viene de lo alto, la que ningún hombre puede dar, Señor. Queremos escuchar esa voz, esa palabra que trae vida, Señor, que trae libertad, que trae salvación, Señor, al que escucha con fe. Te bendecimos, Dios eterno y todopoderoso, y te rogamos que en esta hora tu palabra fluya como un río sobre nosotros y nosotros seamos llenos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas tardes para todos. Los niños acá, exacto, muy bien. ¿Quién más va a venir aquí? Ay, gracias, Clemencita, si no me toca voltear tanto la carita para allá. Véngaseme para acá, véngaseme para acá. Venga, para acá también los mirita al pie mi mamá, eso. Ah, bueno, muy juicioso. No me va a mover la mesa, yo sé que es juicioso, pero sin moverme la mesa. Bueno, damos la gloria a Dios, amén. Bueno, a todos los que se están conectando en esta hora, Dios los bendiga, Dios los bendiga grandemente en esta tarde. Vamos a mirar la palabra del Señor, vamos a seguir con otro estudio bíblico. El día de hoy les tengo un tema, espero terminarlo hoy, pero la verdad lo dudo mucho porque es de esos temas apasionantes y hermosos, porque recientemente terminamos el de la fe, ¿no? ¿Cómo se perfecciona la fe? Y claro, alguno dirá, pero ¿cómo así que la fe no se perfecciona solamente por leer la palabra de Dios, verdad? Algunos de pronto quedaron en algún momento como confundidos. Entonces no leamos la palabra de Dios, no, para nada. Hoy vamos a ver otro tema para tratar como de compensar el tema anterior, ¿vale? El día de hoy vamos a empezar un tema que se va a llamar Entendiendo la Palabra de Dios. Amén. ¿Cómo hacemos para entender la palabra de Dios? ¿Cómo hacemos para no caer en herejías? ¿Cómo hacemos para no ir a entrar nosotros en falsas doctrinas o a entrar nosotros en cosas delicadas, verdad? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para no entrar en doctrinas, verdad, que van a apagar nuestra fe? Y ahorita vamos a ir hablando también de cosas humanas, ¿verdad? Y vamos a mirar cómo necesitamos siempre, aún para leer la palabra de Dios y para entenderla sobre todo, necesitamos que el autor del libro... ¿Quién me dice quién es el autor de este libro precioso? Que el Espíritu Santo nos, ¿qué? Nos enseñe. ¿Cuál es la diferencia entre el religioso y el verdadero hijo de Dios? Que el religioso le suelta la mano a Dios para coger las cosas de Dios por su cuenta y dice, yo no necesito de Dios, yo no necesito de cosas sobrenaturales, yo voy al instituto bíblico, estudio la Biblia y ya yo sé todo sobre Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Eso dice el religioso. Pero los hijos de Dios, ¿saben qué decimos? Padre omnipotente, yo no entiendo nada, me declaro completamente ignorante, me declaro un vaso vacío, me declaro un niño pequeño que no entiendo nada, ni sé nada, con humildad vengo delante de ti a que me enseñes tu palabra, Señor. Amén. Porque yo solito no la puedo entender. ¿Cómo será de tremendas las cosas de Dios? Que la palabra del Señor dice que para orar no sabemos cómo orar, dice. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos enseñe a pedir. Imagínense. Ahora, si no sabemos cómo orar, que uno diría es lo más fácil del mundo, uno hablar con Dios, ¿verdad? Y dice Dios, usted no sabe ni orar, deje que yo le enseñe a orar. Ahora, ¿cuánto más necesitamos la ayuda de Dios para entender la palabra de Dios? Para entender los misterios de Dios. Y yo, como siempre, quiero que usted dimensione la mente de Dios, ¿verdad? Para que usted dimensione las cosas, nuestra mente es capaz de conseguir cosas, pues, bonitas también, a veces tremendas, ¿no? Nuestra mente es capaz de crear sinfonías, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, entonces crea sinfonías, obras maestras de la música, ¿verdad? Es capaz de concebir edificios impresionantes como el Burj Khalifa, aunque hoy viendo con Mauricio acerca del Imperio Romano, yo creo, es mi opinión personal, que las obras de los hombres de hoy en día, arquitectónicamente hablando, palidecen frente a las obras antiguas. Yo no puedo creerlo, o sea, estamos aquí aterrados con Mauricio mirando una cúpula de 2000 años, en pie todavía, no la han tumbado los terremotos, no la tumbaron las guerras que pasaron por Europa, que son, Dios mío, qué continente tan impresionantemente conflictivo. Oiga, no la tumbó nada de eso, y hoy es más dura que hace 2000 años.
No, extraordinario. Entonces, el hombre consigue cosas impresionantes, ¿verdad? Pero Dios nos hace parecer a nosotros como las hormiguitas que arman hormigueros, ¿no? Que nosotros nos admiramos cuando uno tiene un hormiguero en la casa, ¿verdad? Eso se puede hacer. Uno lo mete en una cajita de vidrio, de cristal, y ahí pone las hormiguitas y ellas hacen su casita, y uno puede ver los túneles de las hormiguitas y todo lo que ellos hacen. Yo creo que así más o menos es Dios mirando nuestras obras. Porque Dios ha hecho, ¿qué? El universo. Un universo que hasta este momento se calcula que tiene 90.000 millones de años luz de diámetro o de tamaño. Se lo voy a volver a repetir. 90.000 millones. El universo observable, lo que hemos visto, los confines del universo, atravesarlo de un lado a otro, nos cuesta 90.000 millones de años viajando a la velocidad de la luz. Y al que usted y yo llamamos Padre, y el que inspiró este libro, hizo eso. ¿Será que necesitamos que Él nos explique? Hermano, yo me declaro humilde y ignorante. De una vez le digo, yo no soy como otra gente que sí, se para y dice, yo he estudiado, soy PhD en divinidades, doctor en no sé qué cosa, magíster en sisecuandongo, no sé qué longo, tongo, polongo. Y yo digo, Pedro pescador, no sabía nada de teología, los grandes doctores de la ley se admiraban de ver a ese pescador todo rústico. Usted se imagina a Pedro, ¿no? Todo curtido porque se curten por el sol, pegadito al cuero como son los pescadores de allá de Ciénaga. Un tipo rudo, rústico. Oiga, pero aprendió el evangelio y aprendió las cosas de Dios, del creador de las cosas de Dios, Dios mismo. Amén. Y cuando ese varón hablaba, la gente quedaba así. Se quedaba asombrada de ver a un hombre tan rústico hablando con tanta claridad y profundidad las cosas de Dios. Asombroso. Entonces vamos a mirar hoy, ¿verdad? Vamos a empezar a pasear la palabra de Dios, a mirar la importancia efectivamente de leer la palabra de Dios. No va a creer que entonces porque la fe no viene por el simple leer la palabra de Dios, ahora vamos a dejar de leerla. No, claro que tenemos que leerla, pero siempre tenemos que guardar un corazón para Dios, en el que la lectura de la palabra de Dios no se convierta en un hábito religioso, sino que haga parte de nuestra relación con Cristo. Amén. O sea, la persona de Jesucristo tiene que estar siempre allí, ¿verdad? Igual que la relación matrimonial depende de que nuestra pareja esté como siempre ahí, ¿verdad? Que todo lo que hagamos para la pareja tiene que girar en torno a ella, evidentemente. Entonces, la relación con Dios, todo lo que uno hace para Dios tiene que girar en torno a la persona de Jesucristo. Porque en el momento en que le abandonamos a Él para abrazar la religión, hermano, nos perdimos y le voy a explicar lo delicado. Caen velos espirituales sobre las personas. La palabra del Señor lo revela. Que los religiosos en las sinagogas leen la Torá, leen la Escritura, pero tienen un velo espiritual para que lean y no entiendan. Le pasa a mucho católico, yo lo veía hoy, una muchacha que sí saca sus videos y hace análisis y cosas políticas y eso, pero también es muy católica y ella decía hoy, y es que en mi caminar con Jesús, decía, católica, súper católica, yo decía, pobre muchacha tan engañada, imagínate, pobrecita, yo decía, Dios mío, y ella cree con todo su ser, igual que el apóstol Pablo antes de conocer al Señor, que ella le sirve al Señor y que está con Cristo. Y creen que esa es la fe, convencerme a mí mismo de que yo sí estoy con el Señor Jesús. Por eso es que la fe no es eso. La fe no es convicción propia de convencerme a yo, de mí mismo, de que yo sí estoy con Dios. Y los católicos son muy dados, ¿no? Que yo estoy con Dios y eso no me la saca nadie de la mente. Oiga, la fe no es una cosa loca ni ciega. ¿Por qué creía Abraham que Dios estaba con él? Porque se le apareció. Se le apareció y le habló. ¿Y Abraham qué hizo? Le obedeció. Abraham no era un loquito de esos religiosos diciendo Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está... Oiga, se me ocurre que me voy a ir a patonear por todos los desiertos de Arabia hasta llegar a Canaán y voy a mirar el otro lado del mundo y voy a llegar a Egipto porque tengo fe. No, eso se llama estupidez, eso se llama necedad. A Abraham Dios se le apareció. ¿Cómo se le apareció a quién? A Moisés. Oiga, yo me pregunto, ¿y será que Moisés tenía fe?
¿O será que el encuentro con Dios le dio la fe? ¿Ustedes qué dicen? ¿No tenía fe? Oiga, está delante de Dios, del Omnipotente. Y Dios le dice, vaya, mijito, que yo estaré con usted donde quiera que usted vaya. ¿Y sabe qué le responde Moisés? Ay, Señor, envía por quien tú tengas que enviar, porque es que yo la verdad soy tatareto. Desde chiquito he sido tardo para hablar. Yo para eso no sirvo, mande a otro, dice. ¿Tenía fe? ¿Cómo será que en el encuentro, porque la Biblia dice, nunca dice que Dios se enojó con Abraham, dice que Dios se hizo amigo de Abraham. O sea, nunca tuvieron un problema. La Biblia sí dice que Dios se enojó con Moisés. Se enojó Moisés. Se enojó Dios con Moisés y le dijo, oiga, pero no le estoy diciendo que yo voy con usted. Y además no conozco yo a su hermano, que ese sí habla por 4. Allá le voy a hablar para que lo tenga usted. Usted le habla las cosas y el que le hable por usted en toda ella que usted no puede hablar. Se le puso como bravo, hermano. Pero ¿qué le dio eso a Moisés? La seguridad de que había tenido un encuentro con un Dios ¿cómo? Real. Sí. Que no fue que se enloqueció allá a decir tonterías. Entonces la fe, ya aprendimos, no son como locuras. La fe proviene de un encuentro real con un Dios real. Y no hay fe hasta que eso pase. Así usted esfuerce por convencer al otro y decirle, sí, tiene que orar. Y lea la Biblia. ¿Y por qué no lee? ¿Y por qué? Usted lo puede decir lo que usted quiera, pero mientras que Dios no actúe, eso es tiempo perdido. Bueno, ahora vayamos a la palabra del Señor y comencemos a mirar qué nos dice el Señor ahorita para entender la palabra. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Primera carta de Pedro. Perdóneme, no, segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y al 21. Tenemos también, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero, ojo con esto, que ninguna, ¿cómo dice? Profecía. Que ninguna, ¿cómo? Profecía. Que ninguna, ¿que cómo? Profecía. Que ninguna. Profecía. ¿Cuántas? Ninguna. Se lo voy a volver a repetir por si le quedó duda. Ninguna. ¿Cuántas? Ay, pero Toñito, yo escuché que la otra vez el pastor Bonifacio dijo que ya había entendido cuándo venía Cristo y tiene la fecha. ¿Cómo dije? Ninguna. Ninguna profecía, ¿cómo dice? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, esto no es que yo siento, que yo pienso, que yo dije, que a mí me parece. No, Señor. Primero respete la palabra de Dios y respete a Dios. La palabra de Dios no necesita intérprete. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Sí ve? No fue que el hombre dijo, y yo como quiero que Dios me hable para escribir un libro de la Biblia. No, Dios escogió a hombres y les habló, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, la primera parte para entender la palabra de Dios es entender que este libro tiene un autor y que ese autor no es humano, que ese autor no es un hombre. Ah, pero pastor, es que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, claro, por 40 hombres, efectivamente. Posiblemente entre esos 40 hombres, un capítulo fue escrito por una mujer, ¿lo sabían? Es posible que de todos los autores de la Biblia solamente un capítulo se haya escrito por una mujer. ¿Qué es el de Ruth? ¿Ah? ¿El de Ruth? No. ¿Alguno sabe cuál es el capítulo escrito por una mujer en la Biblia? No, un capítulo. No es ni siquiera un libro entero. ¿Algunos han escuchado? Perfecto. ¿Del cántico de Débora? Los estudiosos creen que el único capítulo escrito por una mujer fue el cántico de Débora, cuando Débora y Barak ganan la batalla ya contra Císara. Entonces, ese capítulo en especial fue escrito
por Débora, que fue jueza de Israel y profetisa del Señor, ¿verdad? Del resto, bueno, fueron 40 hombres, pero aquí con mucha claridad Pedro dice, pero no es que esos hombres fueron como decir la mano, fueron el esfero, pero el que inspiraba, el que hablaba, era el Espíritu de Dios. La primera regla, no es un libro normal, no es un libro cualquiera, sino que el Espíritu de Dios lo inspiró para que nosotros, ¿qué? Lo leyéramos. Ahora, entendiendo eso, entonces la primera regla de entender la palabra de Dios es entender que fue escrita por Dios y por lo tanto solamente Dios te lo puede explicar. Solamente Dios te lo puede hacer, ¿cómo? Entender. ¿Y cómo lo va a hacer, pastor? Bueno, Él va a ayudarte a hilar la palabra de Dios. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de cosas que sirven. Tal vez son cosas humanas. Hacen parte tal vez de la disciplina cristiana, pero son muy útiles. Cosas que nosotros podemos hacer para entender mejor la palabra de Dios. Primera cosa que hay que hacer, leer la Biblia todos los días. ¿Cada cuánto? Todos los días. Pastor Toñito, ¿y para qué sirve eso? Bueno, lo voy a explicar desde mi experiencia lo que sucede. La palabra de Dios nos cuenta una historia, ¿verdad? Una historia nos cuenta la palabra de Dios. Que comienza, ojo con esto, que comienza desde una creación anterior a esta, ¿sí? Una creación anterior a esta, espiritual, en la cual sucedió una rebelión, ¿sí? Ahí inicia esta historia que cuenta la Biblia. Y que termina, ¿cómo termina la historia que cuenta la Biblia? ¿Cómo termina la historia que cuenta la Biblia? En el Apocalipsis. Sin duda en Apocalipsis, muy bien. ¿Cómo termina? ¿Con un cielo nuevo? Una tierra nueva. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Son los dos acontecimientos grandes donde empieza la palabra, el relato bíblico. Una creación anterior a esta en la que sucedió una rebelión. De esa creación, de esos ángeles que fueron ¿cómo? Creados allá. No nos relata antes de eso qué pasó, ¿o sí? Lo deja en misterio. No dice nada acerca de eso. Nada. Nos da pistas, nos da detalles, nos da cosas acerca de esa creación. Que con todo y eso es un poco, digamos, difusa, no es tan clara, ¿verdad? Y termina con un cielo nuevo. Ahora, ¿usted sabe cuánto me tomó a mí entender eso? Yo le voy a decir desde mi relación con Dios, porque yo sé que ninguna relación con Dios es igual a otra. A mí eso me costó más o menos 3 o 4 lecturas de la Biblia completa. Entonces, ¿por qué hay que leer la Biblia todos los días? Porque leyéndola todos los días y escuchando las predicaciones de los pastores, y lea usted y escuche predicación y lea, usted comienza a comprender el primer punto de la Biblia, y es ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿De qué se trata este relato? ¿Qué es lo que nos están contando aquí? A mí para lograr eso me costó mucho tiempo. 3 o 4 lecturas bíblicas significaban más o menos, en mi caso fueron más o menos 3 años, para lograr entender, tener como un mapa de la Biblia, desde dónde empieza y a dónde termina. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el reto con la palabra de Dios? ¿Tenemos que seguir leyendo? Claro. Entre más leemos y más leemos, luego tenemos que seguir a un segundo estado de las cosas. ¿Cuál? Tiene que empezar a pasar de la lectura al estudio. ¿Vale? Pastor, ¿y qué debemos estudiar? Ahora le estoy hablando de cosas humanas que nosotros como hombres hacemos. Nada de lo que le estoy diciendo se lo digo para que usted le suelte la mano a Cristo. No, todo lo que le estoy diciendo es siempre de la mano del Señor. Tú quieres que yo lo haga, ¿por dónde me meto? Para, por ejemplo, un ejemplo, en mi caso ha sido tan tremendo esto de la dirección de Dios, que por ejemplo cuando a mí me regalaron recién esta Biblia que tengo acá, que se llama la Biblia de Estudio Thompson, esto tiene unos estudios temáticos, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que un día dije, voy a empezar a estudiar la Biblia por temas, dije yo, ya había leído varias veces. Pero ya era ¿quién? Toñito, queriendo entender las cosas de Dios. O sea, como quien dice, voy a estudiar yo, temáticamente la Biblia. Así les cuento. Y entonces cogí, voy a estudiar sobre el amor. Y entonces saqué el tema del amor aquí en la Thompson. Salen todos los versículos sobre el amor, todo explicado. ¿Sabe cuánto entendí? Nada. Casi me coge el sueño y me estrello contra la Biblia, man.
Oiga, qué bendición, hermano, que lo humano no me ha funcionado. Qué bendición, hermano, saber que Dios nos ama tanto, que Él nos dice, ¿sabes qué, Toñito? Alejado de mí, nada puedes hacer. ¿Vas a coger por tu cuenta tu ministerio? ¿Vas a coger por tu cuenta tu crecimiento espiritual? Vas a hacerlo al estilo humano. ¿Por qué? Pues les voy a explicar. Porque es que cuando nosotros llegamos al cristianismo, somos humanos, ¿no? Y nosotros pensamos que lo que se aplica para el mundo, se aplica para la iglesia, ¿sí o no? Entonces nosotros decimos, claro, cuando tú estás en el mundo, el proceso de aprendizaje comienza ya cuando tú estás en el kindergarten. Y entonces pasas a primero de primaria y luego haces toda tu primaria y te gradúas, dice. Y luego pasas al bachillerato y te gradúas. Y luego a la universidad y te gradúas. Y luego vas y haces la especialización, la maestría. Luego haces el doctorado y luego el postdoctorado. Y ya eres el duro. Entonces lo mismo es en la iglesia. Entonces todas las iglesias... No, perdónenme, ¿no es así? Modelos educacionales humanos aplicados a la iglesia no funcionan. Ahí les tengo ese pequeño problema, esa noticia. Pastor, que no funcionan. Porque es que esto no es un estudio, no vamos a coger a Dios y vamos a estudiar, tan ridículos. No hemos entendido ni el universo. No hemos entendido el universo. No. Esta es la hora que seguimos viendo el universo. Y entonces los físicos dicen sí. Todo lo grande se maneja por la ley de la relatividad general de Einstein. ¿Lo tenemos claro? Y luego dicen sí, muy bien. Y luego dicen los físicos cuánticos, dicen sí. Y todo lo infinitamente pequeño se rige por las reglas de la física cuántica y de la estadística cuántica. Entonces, sí. Y cuando llega un niño y les dice, ¿y cómo funciona todo, señores físicos? ¿Sabe qué dicen? No sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque lo que funciona para lo pequeño no funciona para lo grande. Y lo que funciona para lo grande no funciona para lo pequeño. No existe teoría unificada. ¿De dónde se los digo? Por eso no hemos entendido ni el universo, que lo vemos, lo tocamos, y ahora pretendemos estudiar la mente de Dios. Yo les digo, no. Todo lo que usted haga, hágalo en un caminar. Porque es que esto no es que el papá me mandó al colegio. No, es que el papá es el colegio. Aquí él es el colegio. Caminar con él, cogerle la mano y decirle, papito, enséñame. No me voy a saltar los pasos. No me quiero adelantar en mis tiempos. No quiero hacer lo que tú no quieras. Yo quiero hacer lo que tú quieres. Porque tú eres sabio y sabes lo que mejor me conviene. Hay gente que aprende muy rápido. Entonces, ¿cómo es Dios con esa gente? Y hay gente que aprende ¿cómo? Más lento. ¿Y cómo hace el padre? ¿Lo arría? ¿Lo destruye? ¿Lo acaba? ¿Le dice, wow, no aprende? Sí, ¿qué hace? Camina al ritmo que él puede caminar. Ese es Dios, un padre que enseña. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esto no se trata de que voy a ir a la primaria y con todos mis amiguitos allá en la iglesia. Estamos en la primaria de la iglesia. Ya nos graduamos. Todo diviértete. Y entonces luego, y ahora el nuevo curso. Sí, ahora ya eres líder. ¿Líder de qué? Ni idea, pero bueno. Y tú ahora eres líder. Sí, el líder. Y entonces, bueno, y luego, ya ahora somos pastores. No, mis hermanos. Nosotros necesitamos caminar con el Señor. ¿Está mal ir al instituto bíblico? No, no está mal, pero siempre y cuando vayas con el Señor. Amén. Déjate guiar por Dios. Deja que Él te dirija. Entonces, por eso les estoy comentando. Yo tardé más o menos 3 o 4 años para entender de qué era lo que contaba la Biblia. Yo no sé si a alguno aquí le pasó algo así. Yo tardé 3 o 4 años para entender de qué se trataba la Biblia. Yo supongo que algunos serán más rápidos y me dijo, Toñito, yo con la primera lectura de una, yo le digo que yo no. No, papá, yo en la primera quedé pensativo y dije, hay que volverla a leer. Y entonces la tocó ya la tercera o cuarta y dije, se hizo como una especie de mapa conceptual en mi mente, para que usted me vaya, ya de acá. Y luego le voy a explicar cómo empezamos a estudiar la Biblia. Entonces yo le aconsejo lo siguiente. Primeros estudios de la Biblia. Antes de leer cada carta, antes de leer cada libro, en internet o inclusive en las Biblias electrónicas hay un resumen. O ahí dicen el contexto histórico del libro. Me gusta ese primer estudio. ¿Por qué? Por lo mismo. Usted tiene un mapa conceptual inmenso, ¿no? Entonces, bueno, Señor, ya entendí que tú hiciste un día los ángeles del cielo y que en esa creación hubo una rebelión que manchó
un tabernáculo sagrado y una serie de cosas que hay en el cielo para ministrarte a ti, ¿verdad? Hubo una mancha que quedó en el cielo y quedó manchada, y quedó el culto y todo, quedó quieto hasta que Cristo lo resolvió. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Porque Cristo tuvo que purificar el santuario celestial para que pudiera volver a administrarse. Estaba profanado. Oiga, por eso les digo, esa es la historia ya. Y luego está la otra historia ya, cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, ¿cuál es el reto? Que usted comience en su mente a ubicar los libros de la Biblia. Por ejemplo, Nahum. Nahum. ¿Cuándo ubicó uno a Nahum en esa línea temporal? ¿Cuándo fue que profetizó Nahum? ¿Qué fue lo que dijo Oseas? ¿En qué contexto? ¿Cuándo lo digo? ¿Cuánto me están entendiendo? Comienzo a ubicarme. Dios mío. Entonces Ezequiel está ubicado en tal parte, en tal momento. Y comienzo a entender. ¿Es un proceso rápido? No. Es lento. Y vuelvo y le digo, es personal. Por eso el Señor dice en su palabra, yo voy a hacer un pacto nuevo, dice. Y en ese pacto nuevo, nadie le va a decir a su compañero, vine y te enseño el camino del Señor, porque todos serán enseñados por Dios. Esa es la promesa de Dios. Amén. Ahora, ¿quiere decir eso que carecemos de maestros? No, al contrario. Qué bendición que tenemos como gente que va como más adelante que yo. ¿Para qué qué? Para que me enseñe las cosas que yo no entiendo y que yo no sé. Amén. Pero usted también tiene que fortalecer esa relación con Dios. Entonces, ese es un primer estudio que le va a servir mucho. Un estudio del contexto histórico de cada librito de la Biblia para que usted vaya como, ¿qué? Organizando en su mente qué es lo que ha pasado. Ahora, si me preguntan a mi pastor, ¿qué tanto le sirvió a usted el seminario bíblico y teológico? Hermano, me da pesar decirlo, pero te tengo que decir porque no puedo decir mentiras. La verdad, no me sirvió de mucho. Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Mire, porque es que todo lo que le enseñan a uno son doctrinas fundamentales del cristianismo que uno normalmente ya manejaba, precisamente porque estaba en una iglesia. ¿Qué se predica en una iglesia? Pues las doctrinas fundamentales del cristianismo, ¿verdad? ¿Me enseñaron a predicar en el seminario bíblico? No, en teoría sí, porque me dieron una materia que se llama ¿cómo? La homilética. ¿Usted le enseñaron a predicar allá usted aprendió a predicar en el seminario? No, de hecho usted contaba que más bien como que la cosa lo enredó en vez de ayudarlo, ¿cierto? Imagínense, yo tampoco aprendí en el seminario, yo ya predicaba. Lo hacía de manera como natural. Yo no aprendí a predicar en un seminario bíblico teológico. Si alguno me pregunta, pastor, ¿cuál fue el estudio que usted más lo impulsó en ese estudio bíblico? Entonces lo voy a explicar. Uno como predicador es como si uno tuviera, como dijo el Señor Jesús, dice el Señor en el Evangelio, un doctor de la ley sabio en el reino de Dios es como un hombre que tiene cosas viejas y cosas nuevas, ¿verdad? Guardadas como en un baulito. Y saca cosas como viejas y cosas nuevas, dice. Entonces, uno como predicador es como algo así. Es un hombre de Dios que tiene una serie de temas y de manejos y de cosas que enseñar y saca cosas como viejas y cosas como nuevas, efectivamente, igualitas, así como lo dice el Señor. Les voy a contar qué me pasó a mí. Yo estudiaba, fui al seminario bíblico y teológico, yo enseñaba, yo casi que desde que empecé con Cristo empecé a enseñar. ¿Qué tanto enseñaba? Pues yo enseñaba lo que el pastor Pablito me daba a enseñar porque yo en esos momentos no tenía enseñanzas propias, ¿verdad? No las tenía, no sabía suficiente Biblia. Entonces yo empecé a enseñar. Y me di cuenta que llegó un momento donde ya no tenía más nada que enseñar nuevo. No sé si a alguno aquí le ha pasado eso. Nada. ¿Cómo decirle a ustedes? Como si yo dijera así, yo tengo exactamente 100 cassettes de enseñanzas bíblicas. Tengo 100 cassettes. Entonces, si por ejemplo un hijo espiritual venía y me decía, ay, Toñito, venga, denos una enseñanza bíblica bien hermosa. ¿Sabe qué me tocaba hacer? Sacar uno de los 100 cassettes que ya les había enseñado y repetírselos. Y pasó una semana y pasaron 2 y me generó eso como una frustración, como una cosa que yo dije, Señor, le dije, toque un techo. No crezco más. Tengo un techo. Doy contra el techo. No logro sacar nada nuevo de la palabra de Dios, Señor, para enseñarle a nadie. No sé qué hacer, ¿sí ven?
Pero mire qué lindo que es. Yo no le di solución a mis problemas yo solo, ¿sí me entiende? No, no. Yo fui a quién? A mi maestro. Maestro, ayúdame, no tengo más nada para enseñar. O sea, lo que hasta aquí me has enseñado, lo sé y lo manejo y lo entiendo y lo comparto. Pero no tengo nada nuevo que enseñar. Leo y leo la Biblia, no se me ocurre nada nuevo, no se me alumbra el bombillito, no entiendo más cosas. No, sigo entendiéndola como hasta aquí la he entendido y ya no tengo nada nuevo que aprender ahí. ¿Qué hago, Señor? Bueno, el Señor no me dijo nada. En esos días, mire cómo responde Dios de la manera más increíble. En esos días estamos en la universidad y entonces estábamos inscribiendo materias. Y en medio de la inscripción de materias teníamos que inscribir unas materias que llamaban electivas, o sea, materias que podían ser de la carrera, como no podían ser de otras carreras, ¿sí? Para que uno fuera a estudiar a otras facultades. Y en esos momentos yo estoy mirando, cuando de repente en la pantalla me aparece, imagínense eso, en la Universidad Nacional de Colombia dice que hebreo bíblico. Yo leo y digo, ¿será que estoy leyendo bien o estoy leyendo mal? ¿Cómo así que en la Universidad Nacional de Colombia, llena de ateos y masones, enseñan el hebreo bíblico? Cosa que no me enseñaron en el seminario. Dije, Señor, esta es tu respuesta. Dije. Me dijo el Señor, sí, agárrela. Pues la agarro. Ahora, mire cómo es Dios, que Él puede usar a un burro, una burra para hablarle a uno. Mire, el profesor que a mí me dio el hebreo bíblico era un ateo. O sea, era un experto en los textos bíblicos originales, experto. La eminencia de Colombia, estudió en la Universidad de Roma, estudió en la Universidad de Jerusalén, eso tiene una hoja de vida, era un ancianito ya como de 70, 80 años. Y ese viejito era ateo, él no creía en la Biblia, nada de lo que decía, y salía con unas burradas que yo admito que como en 2 clases me tocó salirme porque me daba un coraje de esos que decía, no la puedo embarrar acá porque voy a avergüenzo a este viejito, es una eminencia, la embarro, y me tocaba salirme. De escuchar las burradas, por salía con unas burradas, decía, por ejemplo, a que usted me entienda, decía eso, estábamos estudiando una vez una profecía de Jeremías en el hebreo, y dice eso, estos tipos llegaban y primero pasaban las cosas, y después de que pasaban ellos escribían las cosas, y decían, ay, Dios nos mostró antes, y escribían después. Claro, a mí eso me dio una piedra tan terrible que me dieron ganas de decirle al viejito, decirle, oiga, profesor, o sea que la Biblia tiene más o menos 80 años de escrita, ¿cierto? 70. Y me hubiera dicho, ¿y por qué? Le dije, porque es que la última profecía grande que se cumplió fue el regreso de Israel a la tierra de él. Y eso fue ahorita en el 48. Imagínense, ¿cuántos siglos tiene descrita esa profecía? Pero por eso, pero ¿cuánto tiene nomás esa? Y con esa burrada me salieron. Pero era un experto. Y le voy a contar lo que me pasó a mí. Desde el primer día que ese hombre me empezó a enseñar el hebreo. Y me dijo una cosa súper sencilla. Nos enseñó que en el hebreo la palabra culebra no es femenina, sino que es el culebro, y que lo que dice en Génesis cuando dice la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, en hebreo se lee, y entonces el culebro era más astuto que todos los animales del campo, o sea, era un masculino, el diablo. La serpiente Atila es el culebro, el dragón. Con eso solo que él me dijo, Dios me trajo la revelación a mí a través de un tipo que no sabía nada de las cosas de Dios, pero en mi ser la palabra se enlazó, como si se entrelazara y ¡ah! El techo se rompió, oiga, y nunca más volví a conocer ese techo. Dios desde ahí me revela y me hace entender y cosas nuevas. ¿Cómo será la sabiduría de Dios? Amén. Entonces, para su estudio bíblico, ¿qué le estoy recomendando yo para entender la palabra, verdad? Leer ¿cómo? Los contextos históricos de los libros que usted va leyendo, poquito a poquito. Que ya llegamos a Nehemías, lea qué dice sobre Nehemías. Nehemías fue un hombre que vivió en el siglo tal, y entonces él fue allá a restaurar la muralla en el siglo tal, y regresó durante el edicto de tal. Entonces usted comienza a entender la historia bíblica, y usted comienza a acomodar los pasajes bíblicos en medio de esa línea temporal que yo le digo a usted. Ay, señora, esto va aquí, como un rompecabezas. Ay, entendí, padre. Ay, esto va aquí. Ay, no sabía, papá. Ay, esto va aquí, mira, y esto va aquí. Y ahí va uno, ¿cómo? Mira. Lo siguiente que nos va a hacer entender la palabra de Dios está en el Salmo. ¿Quién me lo puede leer? Salmo 119, 160. Corra por su Biblia a ver para que lo lea. No tiene Biblia. Ay, papá. Salmos 119, versículo 160.
Búsquesela tú, Pau. Así es. Vea, hijo, vea. Aquí María Paula le tiene la ya. Venga. Aquí, papi. Pero es que se va a demorar en encontrar las cosas. Y tú coja la de María Paula. Ya la tiene listica. Salmo 119, versículo 160. Eso, siéntese ahí y háblela para todos que escuchen. Versículo 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es tu juicio de tu justicia. Amén. La suma de tu palabra es la verdad. Amén. Entonces, la suma de tu palabra. Entonces, reglas para entender la Biblia, ya le dije, ¿no? Léala ¿cómo? Todos los días. Segunda regla, no se apresure a sacar conclusiones. Amén. No se apresure a sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque la verdad no está en un versículo. Porque la verdad no está en un capítulo. Porque la verdad no está en un libro de la Biblia. La verdad está en la suma de todos los libros. Y primero hay que llegar al entendimiento de lo que ella habla para empezar a entender, ¿verdad? Para empezar a entender qué es lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Mire, por ejemplo, ahorita hablé eso de la mancha en el cielo y dése cuenta que para más de uno eso fue nuevo. ¿Cómo así que arriba había un templo? Pero por supuesto, Hebreos capítulo 9, la suma de tu palabra es la verdad. Ahora, ¿cuál es el asunto? Pues que en Hebreos 9 nos está hablando cosas que sucedieron antes de Génesis. Por eso es complicado. Porque hay cosas que están más adelante en la Biblia que relatan cosas más atrás que el primer libro. Y por esa razón hay que irlo organizando. ¿Cómo? Con paciencia. Escuchando la predicación, leyendo, estudiando de a poquito, ¿verdad? Ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos a entender, vamos leyendo, lea. Amén. Vamos estudiando los contextos, ¿qué? Históricos de cada libro. Y vamos entendiendo que para sacar una doctrina hay que sumar lo que dice en dónde, en toda la Biblia acerca de ese tema. Amén. Entonces, pastor, ¿y por qué nos habla de esto? Bueno, porque estos son tiempos bien complejos. Lo hemos hablado 1000 veces, ¿verdad? Son tiempos del error. El error está pululante y se ha hecho muy famoso. Hoy otra vez estaba escuchando un pastor hablando otra vez de la pandemia. No han dejado el tema. O sea, los conspiranoides ya pasaron a otros tópicos, a otros temas. Por ejemplo, están los terraplanistas. Ahí andan agarrados con todo el mundo. Que la Tierra es plana, puede decir que es plana. Todos los demás astros del universo son redondos y la Luna es redonda, pero la Tierra es plana. Estamos volviendo a decir, ¿ah, sí? Bueno, ok, imagínense. Y así sale cada estupidez. Y entonces estaba ese pastor y la gente le comentaba en TikTok, esos son los varones de Dios que necesitamos. Que nos hablen de cosas conspiranoicas bien buenas. Hermano, Dios mío, Padre Omnipotente, ¿quién le dijo a usted que una enseñanza se prepara viendo 4 horas en internet todas las conspiraciones que existen? Hermano, si usted se mete en YouTube, le sale una conspiración para cada cosa. ¿Por qué el dólar es verde? Sale una conspiración. ¿Por qué el cielo es azul? Conspiración. ¿Por qué las nubes se ven como se ven? Conspiración. ¿Por qué el agua es como es? Conspiración. ¿Por qué los mares no son como usted piensa? Conspiración. Para todo, para los chitos, para las papas, para el pollo. Y el pollo no es lo que usted cree, realmente vaca. Para todo hay una teoría conspirativa. Pero ¿cómo me va a decir usted que un verdadero hombre de Dios prepara una enseñanza en vez de estar en la palabra, en vez de estar con Dios para que Dios lee y lee la palabra, que es lo que tiene que escuchar el pueblo de Dios? La palabra. ¿Usted qué vino aquí a escuchar? ¿Conspiraciones y estupideces? ¿Te vino aquí a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué tal yo ahora aquí a pararme? Y el rito satánico del pentagrama satánico que la otra vez pasaron en Caracol. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? ¿Usted qué vino a escuchar? La sabiduría eterna. Mire, hoy usted se enteró que la rebelión satánica dejó una mancha. Eso es, váyale después, léalo en Hebreos. Dejó una mancha en el cielo. Y dice el apóstol que escribió Hebreos, y es que las cosas del cielo no se podían purificar con la sangre de animales.
Ese se tuvo que purificar con la sangre de Jesús. Jesús ministró al Padre en el cielo y con su sangre limpió la mancha que dejó Satanás, la profanación, y reactivó el culto celestial. ¿Usted entiende esa bendición tan grande? Por eso dice que nosotros hemos, el momento en que Cristo muere en la cruz se le denomina en la Biblia, ¿sabe cómo? El tiempo de la consumación de todos los tiempos. Pasado, presente y futuro confluyen en la cruz. Porque ahí se limpió lo pasado y se ganó la redención eterna en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Yo será que quiero aumentar en sabiduría divina? ¿Yo será que quiero entender más la palabra? Yo quiero eso, porque yo todavía no he tocado fondo. Yo no sé si alguno aquí ya tocó fondo. Yo no he tocado. Yo creo que no he hecho ni pie. ¿Cómo la ve? ¿Cómo será de profundo esto, de hermoso, de bello para uno estudiarlo todos los días? Morirse e irse sin haber tocado fondo en la sabiduría de Dios. Teniendo esto, voy a pasar 4 y 5 horas en internet y en YouTube viendo conspiraciones para venir a decirle al pueblo de Dios y meterles un espíritu, ¿sabe cómo le llamo yo eso? De sensacionalismo. Para paniquear a todo el mundo. Imagínense, y a otros predicadores que están diciendo que está a punto de venir ya la invasión extraterrestre. Yo digo, o sea, yo me rasco la cabeza, yo digo, o sea, mire, yo me he visto Hombres de Negro 1, 2, 3. No, esperen, les voy a contar, porque yo veo harta película, sí, perdón. He visto, imagínense, Hombres de Negro, las 4 películas. Star Wars me he visto las 9. Me fascina la ciencia ficción. Hasta Alf nos hemos estado viendo en estos días. Oiga. Pero usted cree que yo voy a creer en eso y lo voy a traer a este altar, a la santidad de Dios, para decirle al pueblo semejantes estupideces, hermano. Pero vuelvo y le digo el peligro. Mano, los seguidores, cientos de miles. Gran varón de Dios. Oiga, ¿dónde están los Chichi Ávila? Hermano, vea, papá. Nada de cuentos. Nada de refritos. ¿Dónde están los Rey Harbonki? ¿Dónde están los David Wilkerson, hermano? Hablando lo de Dios. Hablando cosas paranoicas. Puros demonios, claro, y la gente se trastorna, les da trastornos y vainas de andar pensando en que ya se acabó y que ya viene el extraterrestre y les chupó la sangre. No, yo digo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo eso? No. ¿Quién hace eso? ¿Ah? Demonios, hermano, en los altares. Demonios en los altares, se los digo así de clarito. Hermano, miren, obviamente no alcancé ni a, mejor dicho, ni arrancar, hermano. Porque es que la palabra de Dios es una pasión grande para el que ama al Señor. Y yo sí algo que quiero saber más y más cada día es esto, su palabra, entenderla. Dentro de 8 días seguimos mirando cómo seguir estudiando para seguir entendiendo este misterio inmenso de una mente insondable. Así lo dijo el apóstol Pablo, un varón de Dios que conocía a Dios grandemente. Y decía, y cuán insondables son las profundidades de tu sabiduría, decía él, insondables, o sea, no hago fondo, no toco. No logro tocar el fondo, Señor. Ahora, ¿qué necesitamos saber para estos tiempos donde efectivamente el anticristo se acerca? Todos lo sabemos. Tiene que venir. Claro que tiene que venir. Lo tenemos que ver a él primero, luego vendrá el Señor. ¿Sabe qué necesitamos saber en estos tiempos? Más de Dios, tener más unción, más avivamiento y más poder de Dios. En eso tenemos que vivir. ¿Que apareció el anticristo? Gloria a Dios, seguimos firmes en el Señor, ¿no? Sí, amén. Que no apareció y nos morimos, pues nos vamos con Cristo. Amén. Y vivimos una vida plena en el Señor. Amén. Pero de conspiración en conspiración, a otro perro con ese hueso, como dicen por ahí. No, Señor. Nosotros necesitamos el Espíritu de Dios, no espíritus diferentes. Y el espíritu de la paranoia y del paranoico, y ustedes saben, eso no es de Dios, es un demonio. Amén. Vamos a confiar en el Señor y a creer en su palabra. No a vivir paniqueados. ¿Qué dice el Señor? Que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en ¿qué? En justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Donde dicen angustias, problemas y vivir comiéndose las uñas. Se asomó por el altar. ¿A qué hora apareció Alf con su ejército a matarme? O sea, es que de verdad yo lo hablo y yo digo, mano, a mí me gusta el cine, yo veo las películas, pero es que de ahí a creérmelas, pues tiene uno que estar sobado, hermano. Amén. Resobado.
No, vamos a creer en el Señor, a confiar en Él, a seguir viviendo la vida que Él nos mandó a vivir, con gozo, con delicia, con alegría. Ya se acerca a Cristo, punto, amén. ¿Listo? Y que nos tocó pasar por lo que nos tocó pasar, pasamos, pero con el Señor. No con sustos, sino con Cristo. Amén. Bueno, vamos a orar y dentro de 8 días continuamos con el tema, ¿bueno? Bueno, amado Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, Señor, que es bendita para siempre. Y como lo decía ahora, lo sostengo, Señor. Tu palabra es profunda. No se termina de entender, Señor. La estudiamos por años y años y años. Y aún nos sigue sorprendiendo, nos sigue regalando secretos, misterios, cosas grandes tuyas, Señor. Y queremos siempre tener ese pan que descendió del cielo, Señor. Siempre tu palabra. Siempre tu espíritu. No permitas jamás, Señor, que en nuestros altares se vaya a colar un espíritu de falsa doctrina o un espíritu de esas de conspiranoides, nada de eso, Señor. Queremos tu palabra y queremos edificar a tu pueblo en tu palabra, Señor, en tu fuerza, en tu poder, Señor, que ahí tendremos la fuerza para afrontar lo que sea que venga en adelante, Señor. Te amamos mucho, Señor, y bueno, te pido que bendigas a tu pueblo que escuchó esta palabra, que lo guardes del mal y que lo lleves a su casa tranquilo y en seguridad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.